Bienvenidos hermanos y amigos a nuestros devocionales, nuestras lecturas bíblicas, comentarios y reflexiones en la palabra de Dios. Estamos haciendo un maravilloso recorrido en las Escrituras y hemos llegado ahora mismo a la carta escrita a los Filipenses. Una carta escrita en la segunda parte de la prisión de Pablo. Este día Pablo estaba siendo acompañado por Timoteo. Parece que era una de las visitas que le hace Timoteo a su amigo. No debemos olvidarnos de nuestros hermanos y amigos cuando están presos o están pasando por alguna dificultad. Timoteo está visitando a Pablo. Pablo está agradecido y quiere enviar una carta a la iglesia que está en Filipos. Él había visitado a los filipenses, esa ciudad de Macedonia, esa ciudad del norte, esa ciudad colonizada también o conquistada por los romanos. Era bajo el poderío de Roma que también estaba. Y al llegar allí en el libro de Hechos capítulo 16, nosotros vemos que Pablo está predicando el evangelio y de pronto se le aparece una bruja, una pitonisa, una muchacha que adivinaba el pasado, el presente, el futuro, bueno, que hacía trampas con los demonios para tratar de engañar a la gente, pero ganaba mucho dinero con esto, aunque ella realmente era una esclava y el dinero no le pertenecía a ella. Ella tenía unos jefes, unos dueños que la habían comprado y habían logrado con estas artes mágicas engañar a muchos. Y Pablo pues también en su predicación se hacía escuchar donde quiera que estuviera. Y esta mujer los persiguió un día y comenzó a decir, estos son los hijos de Dios, estos son los predicadores del Evangelio, del Dios Altísimo, de las buenas nuevas. Y así hizo varios días hasta que a Pablo le molestó. Le molestó porque, aunque ella estaba diciendo una verdad, ella no era cristiana. Total que los demonios hablaban por ella. Y a Pablo le incomodó que ella estuviera molestando en las predicaciones de Pablo. Y la miró fijamente y le habló al espíritu que había en ella. Espíritu, demonio, en el nombre de Jesucristo, te mando que la sueltes. Ahí en ese episodio nosotros podemos ver que Pablo no forma una alaraca como la que forman hoy en día en algunas supuestas campañas donde llega un predicador que echándole demonios a todo el mundo, hasta los evangélicos caen endemoniados en las campañas. Y entonces comienza, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Páseme el aceite, páseme la harina, páseme la sal. Bueno, parece que fuera a hacer allí el desayuno y comienzan con esa gritadera y ese relajo y ese espectáculo y le ponen el micrófono al endemoniado y le preguntan ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y el demonio habla como un locutor ahí por la radio, por el micrófono y forman un show de esto y luego pues entonces sacan la plática del público y todo eso. Pablo no estaba en una campaña de esas relajosas ni de influencia de youtuber ni nada de eso. Estaba en una realidad predicando en las calles. Y él predicaba en las calles y en los hospitales donde había enfermos. Esa era, y gratis, totalmente gratuito. No tenía muchas veces quien le diera para sus pasajes ni para sus necesidades. Y por eso es que Pablo escribe esta carta a los filipenses, porque él está agradecido porque los filipenses le habían dado ofrendas y ofrendas para llevar a otras partes, a otras personas. Y los filipenses no eran una iglesia poderosa, era una iglesia sencilla, pero de muy buen corazón. Y entonces en ese viaje misionero Pablo es arrestado la primera vez, pero un tiempo más tarde es arrestado otra vez. Pero en ese arresto que le hicieron a Pablo, él le predicó a los presos, cantó salmos, hubo un terremoto, se abrió la cárcel y terminó convertido el carcelero. Y allí comienza Pablo, la iglesia en Filipos, de esa manera tan impresionante. En cambio de ponerse a llorar y allá fingir que estaba sufriendo y eso que lo habían golpeado y todo, pero no, él decidió predicar.
Entonces inicia esa iglesia se volvió fructífera, una iglesia dadivosa, cariñosa. Entonces, en la segunda prisión de Pablo, él escribe esta carta, quizá por ahí a los 62 años después de Cristo, por ahí en el año 62. Es un aproximado, ¿no? Más o menos, él escribe esta carta y podemos leer el saludo que hace Pablo en los primeros 11 versículos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, allá en Filipos, y están con los pastores y con los diáconos. Los obispos son los pastores que dirigen la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él les habla con mucha ternura. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día que ustedes se convirtieron, desde aquel día que iniciaron, hasta ahora, hasta el día de hoy, dice Pablo, es decir, hasta el día en que él les estaba escribiendo, ya habían pasado unos años y ellos se mantenían fieles. Estando persuadido de esto, es decir, estando convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Señor, con su Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros los filipenses, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Aquí en la cárcel yo los estoy recordando. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo, o sea, con todas mis entrañas, porque así Jesucristo me amó a mí y así de esa manera yo los amo a ustedes los filipenses y les escribo esta carta. Y les cuento que yo pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Noten ustedes las oraciones de Pablo. No dice, y yo ruego a Dios que les dé fincas, que les dé dinero, cuentas en el banco, guardaespaldas, alfombras a los pastores, que vivan bien, casas de 4 pisos, y tengan un pistolero en la puerta que los defienda. No, 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 no. Yo pido cosas espirituales para ustedes, que los haga inteligentes, que les dé discernimiento, que les dé conocimiento, que les dé mucha profundidad. Eso significa ciencia, para que aprobéis lo mejor, para que ustedes decidan siempre hacer el bien, a fin de que sean sinceros y no hipócritas, a fin de que sean irreprensibles, es decir, personas serias, sobrias, personas que saben para qué fueron llamadas y que no haya que estarlos regañando porque se portan mal para el día que venga Jesucristo. Que ustedes estén siempre llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el saludo hermoso que le da el apóstol Pablo. Entonces él comienza la carta diciendo que Pablo y Timoteo, porque Timoteo está en ese momento con él, no es que Timoteo está escribiendo la carta, sino que lo está acompañando y él no lo deja por fuera porque le tiene respeto. Aquí vemos a Pablo que está ya viejo, anciano, mientras que Timoteo todavía está joven. Timoteo podría tener de 40 a 50 años aquí. Pablo ya está anciano y está escribiendo esta carta acompañado de este predicador que lo ha acompañado por muchos años, que ha sido fiel a su enseñanza, que ha copiado de su maestro Pablo, que lo ha discipulado, y entonces están unidos, como se puede decir, unidos la juventud y la vejez, es decir, el deseo de aprender juntamente con la experiencia y la sabiduría, la ancianidad de un hombre que se ha mantenido fiel hasta el final. Total que Timoteo tiene ese entusiasmo, ese deseo de aprender de la experiencia del viejo y está escuchándolo predicar, lo está discipulando y está copiando o leyendo todo lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Entonces, él dice Pablo y Timoteo, pero él dice que son siervos de Jesucristo. Aquí ni siquiera se ponen
títulos ni nada, sino él dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, no predicadores internacionales ni nada de eso, sino esclavos, esclavos, porque somos esclavos de aquel que vino a servir, como si fuera un esclavo. Le copiamos al que murió en el Calvario, Él es nuestro Salvador. Y le escribe a todos los santos. En esta iglesia se describe muy bien cómo debería estar clasificada cada congregación hoy en día, pero pues lamentablemente no hacemos mucho caso a este tipo de cosas. Él escribe aquí tres grupos de personas: los santos, los diáconos y los pastores, que son los obispos. Entonces, si en una iglesia hubiese solamente, no tantos cargos, sino que hubiese esos tres cargos. En primer lugar, pues los obispos, que son los que dirigen, enseñan, los predicadores. En segundo lugar, los diáconos, que son los que ayudan en todo lo necesario al servicio de las distintas áreas, ya sea las finanzas o atender las viudas o la limpieza del templo, administración, electricidad, todo lo que hay que hacer. Bueno, que los diáconos se encarguen de dirigir este asunto. Y los santos en general, pues, aunque son todos, pues también se le dice así a los asistentes, los que están siendo discipulados y formados por este equipo de trabajo de liderazgo. Entonces les escribe animándolos. Esta carta tiene el propósito de animarlos a, a regocijarse sobre todo en las pruebas, a tener gozo y alegría aunque estén siendo probados. De eso es que les está escribiendo. La ciudad de Filipos, una ciudad fundada en los tiempos de Alejandro. El papá de Alejandro fue el fundador. Y esta ciudad era pagana, era mundana, perversa como todas las ciudades conquistadas por Roma. Tenía mucha influencia, toda la influencia del gobierno romano, y Pablo se les mete en medio a predicarles y obtuvo la victoria en medio del paganismo, de la brujería, la hechicería y de todos los dioses que adoraban. Y también el emperador, que era un dios. Allí en medio se mete Pablo y logra levantar esta iglesia y se vuelve una iglesia tierna, una iglesia obediente. Entonces, Pablo los quiere y los recuerda mucho, los recuerda y les escribe con cariño esta carta. Le dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia y paz que necesitamos no solamente el día que llegamos a Cristo, que Él nos hizo experimentar su perdón, eso es su gracia, y esa paz que llegó a nuestro corazón, sino gracia y paz necesitamos todos los días. Todos los días debemos ser renovados en esa gracia y paz. Todos los días necesitamos ser perdonados, se puede decir, porque no somos perfectos y día tras día necesitamos ponernos en las manos del Señor y ser siempre renovados, porque es la forma de ir mejorando muchas cosas que quedan en nuestra vida o que se mantienen en nuestra carne y necesitan ser quitadas de allí. Necesitamos gracia y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones, necesitamos siempre esa fuerza del Señor, esa gracia y paz. Entonces son bendiciones que vienen de nuestro Padre, y Él dice: Dios nuestro Padre, Padre del Señor Jesucristo. Entonces Él está honrando a Dios. Dice que da gracias a Dios porque Él se acuerda de los filipenses, se acuerda de la ciudad de Filipos. Bueno, la cárcel de Filipos lo escuchó cantar, también lo escuchó predicar. El carcelero se iba a quitar la vida cuando él estuvo preso allí la primera vez en esa cárcel de Filipos, y él es arrestado, es castigado, y cuando está con Silas, él andaba ese día con Silas, entonces está prisionero, está cantando, los presos lo escuchan, pero de pronto hay un terremoto. En el terremoto la cárcel se abre y el carcelero piensa que Pablo se iba a escapar y que los presos se iban a escapar. Total que el carcelero se va a suicidar. ¿Por qué? Porque al jefe de la cárcel que dejara escapar un preso, lo hacían pagar por el preso que se escapó. Nadie se va a burlar del emperador dejando escapar los presos. Eso no es como hoy en día, que los presos le pagan al policía, el policía lo deja escapar y ahí ya está
el guarda de la cárcel come y todos calladitos. No, ahí asesinaban al que dejara escapar un preso. Entonces, él sabe que está muerto. Dice, estoy muerto, mejor me quito la vida. Cuando se va a quitar la vida, Pablo le dice, aquí estamos, no te quites la vida, no hagas eso. Y entonces él cae de rodillas ante Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es cuando expresa esa famosa frase, pues que ha sido a veces muy mal interpretada hoy en día por las iglesias, porque piensan que es una promesa para todo el mundo, pero no ven que es en el libro de los Hechos una promesa para el carcelero de Filipos, es para él. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a él se le cumplió, pero no a todos los cristianos se les ha cumplido eso, no a todos. Nosotros debemos seguirnos esforzando por nuestra familia y tener fe, pero eso no significa que esas palabras eran para nosotros. Al carcelero se le cumplió, ellos de una vez se convirtieron y Pablo les habló la palabra y fueron bautizados de una vez en agua, pero no debemos pensar que así el mismo día que llegamos al Señor toda la familia se va a convertir y se va a bautizar. No, si es que hay a veces familiares que se pierden, hay primos, a veces hasta hermanos que se han perdido por causa de vivir en ese pecado, mueren en borracheras, alcoholismo y entonces no se convierten. A veces familiares nuestros muy cercanos, allegados, a veces el papá, la mamá de un cristiano se han perdido, no han ido al cielo porque han muerto en condiciones de pecado y de terquedad. Pero al carcelero sí. Pablo era un hombre indomable, total que ese día se puso fue a cantar en lugar de ponerse a lloriquear. Él no lo domaban así de fácil, que lo voy a amarrar y le voy a callar la boca con esto. No, no, él siguió allí predicando. Se sueltan esas cadenas, se abren esas cárceles y el carcelero está asustado y ese día se convierte y comienza la iglesia en Filipos. Entonces, Pablo dice que él está rogando siempre, que está orando por los filipenses, que él se deleita pidiendo a Dios diariamente por ellos. Pero él dice, ¿por qué ora? Dice, yo estoy orando por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, que ustedes no se descarríen, no se desvíen, no se tuerzan. Dice que desde el día que llegaron hasta ahora, bueno, que ustedes sean bendecidos, en todo sentido sean bendecidos, porque ustedes han sido fieles conmigo, han sido fieles con otras iglesias, han sido muy dadivosos. Dice, estoy convencido de que Dios ha comenzado en ustedes una buena obra. Y es que la obra que el Señor comenzó en nosotros se la va a perfeccionar. Y Pablo está orando por eso, porque la obra que Dios comenzó en el corazón de los filipenses sea perfeccionada. Y oremos porque la gente a la que le predicamos y por fin llega a Cristo por medio de nuestro evangelismo, sean perfeccionados, cada día sean esforzados y se mantengan en el camino y no traicionen al Señor. El Señor no va a traicionar su obra, por tanto nosotros no lo traicionemos a Él. Sigamos evangelizando, sigamos trabajando, sigamos orando, sigamos fieles hasta el día que venga el Señor. Entonces Pablo dice que es justo, que Él los lleva en el corazón, que estando en la cárcel, Él se acuerda de ellos y que Él ha hecho defensa del Evangelio. Él ha hecho defensa en todas partes, pero le dice, yo quiero que ustedes participen conmigo en todo esto. Yo quiero que ustedes sean participantes y estoy seguro que lo son, porque ustedes han mostrado mientras estoy preso, han mostrado su amor, su agradecimiento a Dios y ahora pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Así de que esa iglesia no se estableció en vano. Por eso él la tenía tan en el corazón. Dios me es testigo de cómo os amo. Él les está hablando con ternura. Posiblemente Pablo está escribiendo este versículo con muchas lágrimas en su corazón. Esto lo puedo comprender como ministro del Señor, sé de qué les estoy hablando. Sé cuando preparamos un mensaje para la iglesia y estamos siendo conmovidos y estamos poniendo las notas en nuestros cuadernos, en las hojas, para llevar el mensaje a la iglesia. O a veces estamos estudiando el texto y aunque no estamos escribiendo, estamos guardando en la mente, en el corazón lo que vamos a predicar, pero estamos siendo dice, la palabra es
estamos siendo conmovidos en nuestro corazón, como Pablo dice a los Corintios también, el amor de Cristo nos constriñe, esa es la palabra, nos constriñe, nos llega hasta lo profundo del alma y nos convence. La palabra constreñir es nos convence o nos obliga a responderle. Entonces Pablo está diciendo, a ustedes yo les estoy respondiendo por su amor, con entrañable amor, y el Señor sabe que es así. Él me es testigo, porque tengo memoria de todo lo que ustedes han hecho por mí. Y esto también estoy pidiendo en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda ciencia, que ustedes tengan comprensión de lo que leen cuando les enseño, cuando les escribo, cuando les predico, que ustedes tengan esa profundidad, ese discernimiento para saber entre el bien y el mal. Y estoy orando para que el amor de ustedes se mantenga porque ustedes han mostrado amor. Repito, Pablo no está pidiendo allí ni dinero, ni fincas, ni ganado para ellos, que bien se lo merecían, porque los filipenses eran dadivosos. Por eso es que más adelante vamos a leer que Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falte, porque ustedes han sido dadivosos. Y a los dadivosos, ¿qué más podemos nosotros desearles sino que el Señor les devuelva todo lo que han hecho por nosotros, todos sus favores y ayudas, que el Señor se los devuelva porque nunca tendremos para devolver a los hermanos que nos han bendecido tanto. Entonces Él está orando porque el Señor abunde en ellos o porque ellos abunden en amor, en conocimiento, en ciencia, que ellos sean eficaces. Nosotros debemos siempre procurar esos buenos dones que el Señor nos ha dado, procurarlos nosotros, manifestar el fruto del Espíritu, manifestar el amor hacia los demás, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, es decir, irreprochables. Cuando Cristo venga, no haya nada que reprocharles a ustedes, sino que ustedes hayan mantenido sus vidas en las mejores cosas. Siempre hay que mirar lo malo, hay que verlo de lejos, nunca acercarse. Pero entre lo bueno y lo mejor hay que elegir siempre lo mejor. Entonces, noten ustedes que habrá muchas cosas buenas en el camino, en el ministerio, muchas buenas ofertas de parte de hombres con buena intención hacia nosotros. Y bueno, nos pueden parecer buenas y es posible que del todo pues no sean malas, pero hay que mirar y esto es lo mejor, que será lo que más conviene. Lo que le conviene a la obra del Señor en todo sentido es lo que debemos elegir. Entonces, que el Señor nos ayude en todas las elecciones para que el servicio sea efectivo realmente y la gente pueda quedar deslumbrada del Evangelio que nosotros predicamos. Entonces, nuestro comportamiento, el saludo, gentileza, buen testimonio. Yo escucho hermanos que dicen, cuando yo saludo a alguien y a mí no me saludan, yo no lo vuelvo a saludar ni vuelvo a determinar a esa persona. ¡Ja! El Señor reprenda al diablo que me voy a estar humillando ante un vecino. Bueno, amado, entre lo que usted cree que es bueno y entre lo que es más conveniente para el testimonio del Evangelio, haga lo mejor. ¿Cuál de las dos cosas sería lo mejor? ¿Lo que a usted más le conviene o lo que le conviene a la obra de Dios? Esas expresiones yo las he escuchado más o menos 1584 veces de diferentes cristianos. Si a mí alguien no me mira, pues no le volteo ni a mirar. Si no me determina, pues ni le determino. A mí que me importa que sea fulano, fulana, mi suegra, mi cuñado, mi primo, mi vecino, no me importa. Son expresiones muy coloquiales dentro del pueblo evangélico. Es decir, que a veces no nos preocupamos por qué sería lo mejor y más conveniente, qué sería lo que exalta el nombre de Cristo, qué es lo que más alumbra nuestro testimonio y pone el nombre de Jesús en alto. Entonces Pablo le dice a los filipenses, yo quiero que ustedes sean sinceros, sean irreprochables, aprendan a escoger lo que es mejor. Escojan qué es lo que más exalta el nombre de Cristo, porque el Señor Jesús viene y lógicamente que ese día Él nos quiere hallar a nosotros de esa manera, haciendo siempre lo mejor. Ahora, que tengamos en nuestra vida frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, son para la gloria de Dios y para la alabanza de Dios. Porque finalmente cuando nuestra vida está llena de obras de justicia,
y de frutos, bueno, alguien tendrá que alabar a Dios obligado, tendrá que hacerlo, porque ¿qué más opción les queda cuando nuestra vida es irreprochable? Pero si somos de los cristianos nominales, del montón, si somos de la mayoría de gente que asiste a una iglesia pero no se convierte, no terminan de convertirse, asisten, son bautizados, van domingo tras domingo, pero todavía tienen su propia personalidad, todavía son los mismos y dicen, bueno, así soy yo, al que le guste bien y al que no le guste también. Bueno, mis amados hermanos, este es el saludo de Pablo, deseando que nosotros seamos personas transformadas. Obviamente la carta es a los filipenses, pero al quedar esta carta para nosotros, el Espíritu Santo nos está diciendo lo mismo, exactamente las mismas palabras a nosotros, que seamos creyentes llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, y estos frutos pues son para la alabanza, para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué les parece el saludo tan hermoso que Pablo da a los filipenses? Nos vemos en el próximo episodio.